¿Cómo están mis estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenas noches. ¿Sí me escuchan ahí de manera clara? Ahora sí, Miss. Ahora sí. No, es que hace rato no estaba hablando todavía. Estaba esperando a que ingresen sus demás compañeritos. Bueno, mis estimados estudiantes, ¿tienen tal vez alguna preguntita, alguna inquietud antes de empezar con la clase? Bien. Asumo que no. Entonces vamos a dar inicio a lo que se ha programado de acuerdo a la temática que sigue en el módulo, ¿ya? Vamos a ver el cálculo de la pendiente, también un poquito de lo que es una función lineal y una función cuadrática aplicada a ejercicios. Entonces, dentro del índice de contenidos tenemos lo que es la definición de función, el dominio y codominio, cómo se calcula la pendiente, la clasificación de las funciones, asimismo algunos ejercicios de aplicación. Dame un segundo. Ya. Entonces tenemos la definición de lo que es una función. ¿Qué nos dice que es una función? Es una ley entre dos conjuntos de números, lo que es el dominio y el codominio. Al dominio también nosotros lo llamamos como conjunto de partida, ¿ya? Y al codominio lo llamamos como imagen o conjunto de llegada. A cada número del dominio le va a corresponder un único valor del codominio. A esto lo llamamos una ley de correspondencia unívoca, ¿ya? Quiere decir que a cada número, a cada valor del dominio únicamente le corresponde un solo valor del codominio. ¿Listo? Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es el dominio o conjunto de partida, como les decía, y el codominio. En el dominio tenemos más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 4. ¿Ya? Y en el codominio tenemos más menos 2, más menos 4, más menos 6 y más menos 8. Quiere decir que para cada valor del dominio le corresponde uno del codominio, tal cual se lo indica de manera gráfica. Podemos observar cómo a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Esto como punto de partida de lo que en parte teórica significa una función. Dentro de ello también nosotros podemos hacer el cálculo de la pendiente basándonos en la siguiente fórmula. Y sub 2 menos, a ver, el, la parte literal con la que se denota el cálculo de la pendiente es la letra M. Siempre que vemos una pendiente estamos hablando de hacer el cálculo de la misma. Entonces, la pendiente que se representa con la letra M es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1. Entonces tenemos en el primer ejemplo, calcule la pendiente de la recta que pasa por los puntos. ¿Cuáles son los puntos? Este par ordenado que me están dando aquí, que es 7,2 y tenemos un segundo par ordenado, que es 9,14. Cuando yo hablo de un par ordenado, significan puntos que me están dando para que yo pueda o realizar el gráfico o calcular el valor de la pendiente. La gráfica se podría representar en el plano cartesiano, ¿ya? El plano cartesiano, que es aquel que tiene el eje X y el eje Y, que más adelante sí tenemos en algunos ejercicios. Pero primero, para el cálculo de la pendiente, lo que se nos dan son los puntos o pares ordenados. Estos siempre van a estar representados por el número que está a la izquierda, se lo denota como X sub 1. El número que está a la derecha se lo denota siempre como Y. Entonces, a medida de que nos den pares, por ejemplo, del primer par ordenado va a ser X sub 1, ¿no es cierto? La X del segundo par ordenado, pues va a ser X sub 2. Si nos dieran otro par ordenado, pues sería X sub 3. ¿Ya? Pero en este caso vamos a trabajar solamente con los dos. Entonces, los valores, como les dije, dentro de cada par ordenado, el valor que está a la izquierda son las X. El valor que está a la derecha son las Y. Entonces, en el primer par ordenado tengo Y sub 1 y en el segundo par ordenado tengo Y sub 2. Primero que tengo que hacer, identificar los valores, tanto de X sub 1, Y sub 1 y
X sub 2 y Y sub 2. Esto con el objetivo de únicamente reemplazar a posterior los valores en la fórmula para el cálculo de la pendiente. Entonces, si el cálculo de la pendiente lleva la siguiente fórmula, la pendiente es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1, lo que tengo que hacer acá es únicamente ir reemplazando. ¿Qué me dice Y sub 2? ¿Cuál es mi Y sub 2? Yo ya lo he marcado acá, que es el número 14, ¿no es cierto? Y menos Y sub 1. Y Y sub 1 ya lo he marcado también y es el número 2, por eso únicamente lo bajo. Dividido para mi X sub 2. ¿Cuál es mi X sub 2? Esta parte de aquí, que es el número 9. Y menos X sub 1. ¿Cuál es mi X sub 1? El 7. ¿Se dan cuenta? Únicamente tengo que, ya nos dan el par ordenado, identifico mi X y mi Y sub 1 y sub 2. Y posterior a eso, solamente reemplazo en la pendiente. Entonces me ha quedado en el numerador, ¿qué? 14 menos 2. Y en el denominador me ha quedado 9 menos 7. 14 menos 2 me da 12, dividido para 9 menos 7, 2 positivo. ¿Qué me toca aquí hacer? Simplificar. La mitad, 1, la mitad, 6, ¿ya? Únicamente le coloco el 6 solito porque ustedes saben que cuando el denominador es la unidad, no se lo escribe, solo se asume que debajo de ese 6 está el 1, ¿ya? Entonces, tal vez les queda alguna duda aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Para mí me gustó de qué se trata. Sí, está todo claro. Bien. Tenemos el cálculo de esta pendiente. Por favor, para que lo resuelvan y me van diciendo la respuesta. En este caso, vamos a identificar me van diciendo cuánto les queda en el cálculo de esta pendiente, ¿ya? Ya está identificado inclusive los X y los Y. Únicamente que tienen que hacer, reemplazar en la fórmula de la pendiente y obtener o decirme cuál es la pendiente que les queda en ese ejercicio. En este caso, nosotros vamos a ejemplificar, ¿sí? Que nos dice que calculemos las partes por millón de calcio en el agua potable, si la cantidad permitida es de 3 miligramos, ¿sí? De calcio por cada 100 mililitros de solución. Me dicen, por favor, cuál es la respuesta. Me levantan la manito quienes están realizando el ejercicio. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Te repito otra vez? Verán, vamos a determinar las partes por millón, en este caso de calcio. Mis estimados estudiantes, necesito saber quiénes están trabajando en el ejercicio. Miren que está en miligramos, identifiquemos aquí en el 3 miligramos. Bien, aquí nos pide la forma masa absoluto en miligramos, entonces por ahí podemos ir. ¿Por qué no quieren participar? Comenten. Ahora, ¿qué nos pide? Masa, solución. ¿En qué nos pide? Si no, nos vamos a quedar toda la noche hasta que se nos acabe la hora en este mismo ejercicio, porque no podemos avanzar así. ¿Tenemos eso, sí o no? Tenemos en este, ya, a ver, ¿cuánto será en este caso la solución? Miren, ustedes mismos lo dicen, tienen 100 mililitros. ¿En qué nos piden? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a convertir
Si los 100 mililitros los vamos a convertir en litros. Si nosotros sabemos, identificamos de que les he puesto una regla de 3, que nos indica que tenemos que hacer una división. Un litro, por lo general, tiene cuántos, transformándole 100 mililitros. Luego vamos a encontrar haciendo una división, dividimos a 1000 mililitros, nos va a dar a 0.1 litros de solución. Es lo que necesitamos. ¿Bien? Ahora, acá tenemos una fórmula un poco más de yo le he resumido pero otras, como se puede entonces, ahora tenemos un litro de Muy bien, Sonia, le agradezco mucho por su participación. Me hace acuerdo justo cuando se cierra la plataforma el día 13 para subirle 2 puntitos extras, ¿ya? A la nota más baja que tenga en esta unidad número 2. Ya, vamos a continuar entonces. Realizamos el mismo proceso que el ejercicio anterior. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es igual. Ya estaba identificado x sub 1, y sub 1 y x sub 2 y y sub 2. Ya aplicamos en la fórmula de la pendiente y sub 2 menos y sub 1 dividido para x sub 2 menos x sub 1. Entonces, y sub 2, ¿cuál es mi valor de y sub 2? El menos 3 que yo tengo acá. Menos, ¿cuál es mi valor de y sub 1? Es 1, ¿cierto? Es el valor absoluto que tengo aquí. Entonces, x sub 2 tengo un valor de 9 menos, que es el menos de la fórmula del cálculo de la pendiente, x sub 1. Pero ¿cuál es mi valor de x sub 1? Me da con un signo negativo. Entonces aquí coloco entre paréntesis para luego hacer lo que es la ley de signos y lo que me queda correspondiente en el denominador. Entonces aquí que tengo en el numerador, tengo una suma de signos negativos. Menos 3 menos 1 me da menos 4. Dividido para, y aquí ¿qué voy a hacer? 9. Necesito destruir este paréntesis aplicando la ley de los signos. ¿Y qué me dice la aplicación de la ley de los signos? Que si yo multiplico signos iguales me van a dar positivo, ¿no es cierto? Entonces menos por menos es más. Entonces 9 más 5 me da 14. Menos 4 dividido para 14. Y aquí sacamos mitad. ¿Tengo mitad de menos 4? Sí, que es menos 2. ¿Tengo mitad de 14? Sí, que es 7. ¿Ya? Únicamente aquí verificar lo de los signos. Pero de ahí estaba muy bien la respuesta. Tenemos otro ejercicio que es similar al anterior. De igual manera tenemos que identificar primero lo que son los x sub 1, y sub 1, x sub 2 y y sub 2. Para luego plasmarlo en la fórmula de la pendiente. Mi y sub 2 es igual a 7 menos mi y sub 1, que es la unidad, dividido para mi x sub 2. Mi x sub 2 es 4 menos mi x sub 1. Mi x sub 1 es 2. Entonces aquí lo que me queda en el numerador es una resta, 7 menos 1, 6. De igual manera lo que me queda en el denominador, 4 menos 2 es 2. El siguiente paso es simplificar, ¿ya? Entonces, la mitad de 6, 3 y la mitad de 2, 1. Queda 3 sobre 1, pero de igual manera no se coloca la unidad cuando esta actúa como denominador, ¿ya? Entonces, esta pendiente ha sido igual a 3. Vamos a ver un poquito, como les dije, de lo que son las funciones lineales. Una función lineal es una función polinómica de primer grado. ¿Qué quiere decir de primer grado? Que el exponente del primer término no va a tener, no va a ser ni elevado al 2, al 3, al 4, a ningún exponente. Simplemente va a ser la unidad. Ya, eso significa una función polinómica de primer grado. La forma general en la que se denota es de la siguiente. F de x es igual a m
X más B, en donde M podemos denotarlo como la pendiente, B es el punto de corte de la recta y X es la variable. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de función de primer grado. Entonces, y es igual a 3x. Lo primero que tenemos que hacer es armar una tablita. Una tablita en la cual va a obtener tanto valores para x, los cuales nosotros vamos a asignar teniendo en cuenta ciertas consideraciones, como de preferencia que sea un número negativo, el 0 y un número positivo. ¿Ya? Pueden ser más valores, pero la tendencia siempre, la tendencia de la recta va a seguir siendo la misma, y entonces como que es en vano utilizar muchos. Yo por lo general utilizo solo 2 puntos o 3, máximo 4. ¿Ya? Entonces, los valores de X son aquellos que nosotros vamos a ir generando en la tabla, los que nosotros vamos a dar. ¿Para qué? Para obtener el valor de Y. ¿Qué quiere decir? X en este caso está actuando como dominio, ¿ya? Que son las variables independientes, aquellas que nosotros damos o nosotros fijamos. Y la Y está actuando como imagen o codominio, ¿ya? Que son las variables dependientes que dependen del valor que nosotros asignemos a X para estas verse reflejadas como una imagen. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Primero, asignamos nosotros valores a X, ¿ya? Los valores de Y tenemos que obtener. ¿De qué forma? Pues vamos a reemplazar. ¿En qué? En la función original. Entonces, si nosotros asignamos estos valores, vamos a tener 3 respuestas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a decir cuando X es igual a menos 2. Es el primer valor que yo di a X. Cuando X es igual a menos 2, Y es igual a 3X. ¿Cuál será el valor de Y? ¿Cierto? Vamos a calcular Y. Entonces, Y va a ser igual a 3X. Pero como ya se asignó un valor para X, que es menos 2, únicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar 3 y donde veo X, coloco que el menos 2. ¿Ya? Entonces, Y es igual a ¿qué? Más por menos, menos 3 por 2, 6. Calculado el primer valor. Vamos con la segunda asignación, que es cuando X es igual a 0. Cuando X es igual a 0, ¿cuál será mi valor de Y? De igual manera, calculamos Buenas con noches. la... Muy buenas noches. Calculamos con la función original. Y es igual a 3X, pero donde veo la X, yo lo voy a reemplazar por el 0 que ya se asignó previamente para esa variable. ¿Ya? Entonces, 3 por 0, 0. Cuando X vale 0, Y también va a valer 0, es el segundo valor. Ahora vamos con la tercera asignación. Cuando X toma un valor de 3, entonces Y es igual a 3X. ¿Se dan cuenta? Siempre trabajamos con la función original, ¿ya? Y luego vamos reemplazando. Entonces Y va a ser igual a 3, que multiplica, ya no a X, porque vamos a reemplazarlo, ¿cierto? X va a tomar mi valor de 3. Entonces, Y va a ser igual a 3 por 3, 9. Estos 3 valores son las imágenes de las asignaciones que yo le di a mi X. Menos 6, 0, que es el segundo valor. Y cuando X vale 3, mi Y ha valido 9. ¿Ya? Ahora que ya tenemos esta tablita armada, tanto con valores de X como con valores de Y, puedo trazar en el plano cartesiano los puntos correspondientes para saber qué inclinación o cómo queda mi pendiente. ¿Ya? En este caso tenemos para X, bueno, en un plano cartesiano sabemos nosotros que este eje corresponde a los valores de Y. El eje horizontal corresponde a los valores de X. Hacia la derecha son todos los valores positivos. Hacia la izquierda son todos los valores negativos. ¿Ya? Entonces, vamos, basándonos en eso, a marcar cada punto. Entonces tenemos X menos 2. Para X tengo menos 2, ¿cierto? Y para Y tengo menos 6. ¿Se dan cuenta? Por aquí más o menos está el 6 y acá el menos 2. Entonces
Lo que nos sirve a nosotros de estos dos puntos es precisamente la intersección entre estos dos, ¿ya? Donde se unen o se topan los dos puntos. Por eso marcamos en este límite de aquí. Vamos en el siguiente, me dice cuando X vale 0, Y también vale 0. Quiere decir que ambos han coincidido en el punto de origen, tanto de X como Y, que es el 0. ¿Ya? El punto de origen siempre va a ser en el 0. Y ahora vamos que cuando X tiene una equivalencia de 3 positivo, Y en cambio va a valer 9 positivo. Y subimos hasta el 9 positivo. Se dan cuenta que ya están marcados los puntos. Ustedes pueden marcar los puntos utilizando las escalas correspondientes. ¿Ya? Entonces ahora ya tenemos 3 puntos y podemos graficar la pendiente como ha quedado de este ejercicio. Podemos graficar cómo quedó el resultado plasmado en un gráfico. Y nos dice 500 gramos de agua. Aquí están los elementos. Aquí tenemos otro ejemplo, mis estimados estudiantes, para que desarrollen ustedes, ¿ya? O explicamos este ejercicio también. Vamos a calcular en este caso lo que es el número de moles que debemos hacer. Multiplicado por un mol. Esa es la regla general y en este caso se divide para 251. ¿Cómo calculamos? De la suma de la masa, de suma de 35 les va a dar 58. ¿Sí? En este caso, al momento de multiplicar y dividir, nos va a dar 0.51 moles de cloruro de sodio. Bien, así de sencillo calculamos. Y ahora en este caso vamos a calcular los gramos de agua, 500 gramos de agua. Entonces vamos a calcular la fracción molar. En este caso tenemos los 500 gramos por... Díganme ustedes, mis estimados estudiantes, ¿sí quedó claro el ejercicio anterior para que puedan desarrollar esto? O si no, vuelvo y explico con este ejercicio también. La suma de la masa atómica. En este caso, si usted multiplica 2 por 1 es... Y por favor que nos explique de nuevo. Ok, vamos entonces con este ejercicio nuevamente. Es muy parecido, bastante parecido al anterior. Únicamente en que cambia en el signo. Eso hace la diferencia para obtener mis imágenes o mis valores de Y. Entonces, como les dije, lo primero que tengo que hacer es asignar los valores de X. ¿Para qué? Para obtener los valores de Y. Entonces, aquí tenemos primerito cuando X vale menos 2, cuando X vale 0 y cuando X equivale a 3. Entonces, cuando X es igual a menos 2, aquí que tengo menos 3X. Ya, esta es mi función original. Entonces, Y va a ser igual a menos 3 que multiplica a ¿cuánto? A menos 2, ¿no es cierto? ¿De dónde saco este menos 2? Es el valor, como les dije, que nosotros vamos a darle a X, ¿ya? Es el valor que nosotros fijamos previamente. Entonces, aquí ¿qué tengo que hacer? Aplicar la ley de signos para destruir el paréntesis, menos por menos, más. 3 por 2, 6. Y es igual a 6, ¿ya? Entonces, cuando X es igual a 0, que es el siguiente valor que se le asignó a X, pues mi Y va a ser igual a menos 3X. Entonces aquí, donde veo X, únicamente reemplazo 0. Y Y va a ser igual a 3 por 0, 0. Vamos con el siguiente valor. Cuando X es igual a 3. Y va a ser igual a menos 3X. Y Y va a ser igual a menos 3 que multiplica con el 3 que ya reemplacé porque es mi equivalencia, ¿no es cierto? Entonces menos por más, menos y 3 por 3, 9. Todos estos valores son mis valores de Y voy a colocar en la tablita. Y ahora sí, ya puedo realizar la gráfica correspondiente. Cuando X vale 2, vamos a guiarnos cuando X vale menos 2.
Cuando x vale menos 2, y vale 6 positivo. Entonces aquí es mi punto de intersección entre estos dos valores. Vamos con el siguiente. Cuando x vale 0, y también vale 0, que es en el punto de origen. Y cuando x vale 3 positivo en x, y vale menos 9. Por aquí más o menos tenemos el menos 9. Y se dan cuenta cómo el gráfico cambia bastantísimo en relación con el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque este gráfico de acá corresponde a una función que está prácticamente en positivo, mientras que este ejercicio está con mi función en negativo. Entonces es prácticamente inversa, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Este ejercicio es parecidísimo, mis estimados estudiantes, de hecho es el mismo que hemos estado desarrollando con funciones lineales. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son funciones cuadráticas. ¿Qué nos dice? Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado. Las funciones cuadráticas se diferencian de las funciones lineales por el grado del primer término. En las funciones cuadráticas el grado siempre va a ser 2 y en las funciones lineales el grado del primer término va a ser la unidad. La gráfica de una función cuadrática va a resultar por lo general una parábola de esta forma, ya sea una parábola hacia arriba o una parábola cóncava hacia abajo. ¿Cuáles son las características de las funciones? Pues su fórmula general está delimitada de esta forma. Y, por ejemplo, tenemos y es igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Ya? En donde a viene a ser el término numérico de la función cuadrática. B viene a ser el término lineal. Y C es un término independiente. Pero siempre este valor de A tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Tiene que ser totalmente diferente de 0. Puede partir desde la unidad. Entonces aquí tenemos un ejercicio de función cuadrática. Se quedaría A, B, X más C. Sí. Entonces aquí tenemos un ejercicio de función cuadrática que es x al cuadrado menos 2. ¿Ya? Igual como la función lineal, vamos a ¿qué? A asignar una tabla de valores. Vamos a asignar valores. Nosotros damos los valores de X para obtener los valores de Y. ¿Ya? Entonces vamos a dar valores a X. 1, 0, menos 1, menos 2 y 2. Como les dije, se puede encontrar 3, 4, los puntos que ustedes consideren necesarios y únicamente vamos reemplazando. En X tenemos estos valores y vamos a obtener los valores en f de X. F de X es lo mismo que decir Y, ¿ya? Siempre que veamos un f de X se refiere a la Y o a la imagen o al codominio de una función. Entonces, mi f de x es igual a x al cuadrado menos 2, el ejercicio que se propuso. Entonces digo, cuando x vale 1, que es el primer valor asignado, cuando x vale 1 elevado al cuadrado. Todos los cálculos voy haciendo en función al ejercicio que se plantea al original. Entonces, 1 elevado al cuadrado menos 2. Si yo resuelvo este pequeñito ejercicio de potencia que tengo aquí, el exponente significa el número de veces que voy a multiplicar mi base, ¿cierto? Entonces, digo 1 por 1, 2. ¿Ya? Perdón, 1 por 1, 1. Ahí sí, claro, yo iba a decir. Sí, Ahorita sí participan, sí, ¿no es cierto? Ya, entonces digo 1 por 1, 1, una menos de 2. ellas, esa. Menos 2. Entonces, si yo tengo menos 2 más 1, cuando tengo este tipo de ejercicio, lo que voy a hacer es realizar la resta y conservar el signo del número mayor. Ya, entonces 2 negativo más 1 positivo me queda menos 1, ¿no es cierto? Y así voy realizando el cálculo cuando x vale 0, ¿cuánto equivale y? En este caso es menos 2. Cuando x vale menos 1, mi y equivale a menos 1. Cuando x equivale a menos 2, mi y equivale a 2 positivo. Cuando mi x equivale a 2 positivo, pues mi y equivale a 2. Una vez que ya tengo armada la tabla,
Ya, voy colocando los resultados en la tablita. Primero me dio -1, segundo me dio -2, el tercero me dio -1, el cuarto me dio 2 positivo y el quinto también me dio 2 positivo. Entonces aquí voy colocando cada punto de referencia, tanto de X como de Y, en el plano cartesiano. ¿Ya? Primerito que digo, X equivale a 1 positivo, X equivale a 1 positivo y Y equivale a -1. Entonces vamos, el punto está acá. Cuando X equivale a 0, Y equivale a -2. Vamos con el punto acá. Cuando X equivale a -1, Y también equivale a -1. Tenemos acá el punto de corte. Cuando X equivale a -2, cuando X equivale a -2, Y equivale a 2 positivo también. Y acá tenemos el siguiente Perdón, punto pero de esos corte. dos igual a... Correcto. Sí. Y el último es este. Cuando X equivale a 2 positivo, Y también equivale a 2 positivo. ¿Ya? Entonces este es el punto de corte y se dan cuenta cómo queda la parábola. De esta forma. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a dejar de compartir y voy a compartirles la pantalla para realizar lo que son las preguntas de la clase en vivo. Vamos a desarrollar las preguntas de la clase 2.2. María, por favor. Les agradezco mucho. Voy a proceder a capturar, ¿ya? Que tengan una excelente noche. Bien, vamos a comenzar el intento. Ok, ¿qué nos dice la primera pregunta? A cada número del dominio le hace corresponder un único número del codominio. ¿Esto será verdadero o falso, mis estimados estudiantes? De acuerdo a lo que vimos, en una función, a cada número del dominio le hace corresponder un único número o valor del codominio. Verdadero. Es verdadero, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. La siguiente pregunta, que nos dice, función es una actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un, bueno, esto no hablamos, pero esa también es otra definición de lo que es una función, ¿ya? Es una actividad, por lo general, particular, pero ya no hablando función como término matemático, sino una función en general, que es una actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos, ¿ya? Licenciada, pero eso tiene un nombre, función aritmética, ¿cierto? Función ya sean cuadráticas o lineales. Pero hablando en términos matemáticos, aquí una función de manera general es una asignación, ya una actividad particular que se realiza, ya sea una persona o una cosa, dentro de un sistema de elementos. Estas son las dos respuestas, mis estimados estudiantes. Pueden ir ustedes ya desarrollando las mismas en La la segunda que me decía, plataforma. perdóneme que estoy como la segunda, ¿cómo decía? La segunda decía que es una actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos. La respuesta correcta es sistema de elementos. Sí, buenas noches. Bien, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Se cuidan, será hasta la próxima clase. No se dejarán acumular, por favor. Sigan desarrollando las actividades. Se cuidan. Hasta luego. Solo diciendo así.